Durante las últimas semanas y meses incluso, hemos hablado sobre el potencial, la pasión, el aprendizaje, la innovación y la importancia de tener dirección. Pero hay una pregunta que aún queda pendiente. ¿Qué sucede cuando una persona integra todo esto en un proceso? Y la respuesta es sencilla. Se transforma. Así es, estamos en el segundo video técnico de este mes y estás aquí en esta tierra, tu lugar de ideas, retos y experiencias. Y el día de hoy vamos a hablar sobre este tema de la transformación, cuando este crecimiento se convierte en una forma de vivir. Y obviamente aquí te hablaremos de las aplicaciones tanto para las organizaciones como en la vida personal. Y como ya es costumbre para estos videos, vamos a hablar un poco más a detalle de cada uno de los aspectos que conforman realmente la transformación. Así que sin más, trae tu café, tu libreta y tu pluma, o tu celular, haz las anotaciones debidas y quédate, porque créeme, te va a interesar este tema. Así que sin más, vayamos a él. Este tema de la transformación y la palabra en sí solemos usarla mucho, pero muy pocas veces reflexionamos sobre lo que realmente significa, porque esa transformación lleva obviamente un tiempo. Así como es el proceso de la mariposa, que inicia siendo una oruga, genera su capullo y mediante un largo y doloroso proceso se deconstruye, se transforma, se reinventa, llega a un estado en el cual brilla más. De alguna manera, si lo vemos desde este punto estético, se ve más bonita a comparación de cómo estaba anteriormente. Y todo esto para ser una gran mariposa. Llegando a ser un insecto que solo trepaba o escalaba o andaba por ahí en la tierra, ahora a ser un insecto que puede volar, que mucha gente considera bonito, incluso como un augurio de buena suerte. Así que esto mismo sucede con nosotros y las organizaciones. Y dime, como ya lo comentamos al inicio, hablamos de potenciales y claro que toda persona y empresa tiene potencial, pasión, aprendizaje, claro que sí, un ambiente de innovación, momentos adecuados, sí. Pero ¿qué sucede si realmente no lo integramos? ¿Qué pasa si seguimos avanzando y avanzando, cambiando y obviamente no nos transformamos como es debido? Entonces llega un punto de quiebre donde ya lo que estamos haciendo no es suficiente, donde la misma vida o el entorno nos exige más. ¿Por qué? Porque simplemente la vida ya nos puso todas las pruebas y el conocimiento necesario para que podamos responder a esta nueva necesidad, pero no lo hacemos. Y la transformación precisamente apoya en este punto. Así que es importante que realmente analices en tu vida y en tu empresa si alguno de los siguientes puntos ya los estás viviendo y cómo es que los estás llevando. Y no te preocupes, hablaremos en ambas direcciones sobre cada uno de los siguientes puntos. Así que creo que sin más, es momento de ir a cada uno de ellos. Y entonces aquí iniciamos con el cambio. ¿Por qué? Porque transformarse no es cambiar, y lo vemos en un ejemplo tan sencillo. Yo puedo ponerme un disfraz de superhéroe y eso jamás me va a convertir en un superhéroe totalmente. Yo podría vestirme de vaquero y no me convierte en vaquero. Puedo ser el peor cocinero del mundo y vestirme de chef y eso no va a hacer que la comida sepa rica. El cambio es algo similar. Pensamos que realmente transformarse es simplemente hacer algo diferente, hacer algo fuera de lo común, pero no consiste solo en eso. La transformación no solo trata de hacer cambios porque sí, de tomar impulsos, de transformarse porque creemos que simplemente todo va a ser diferente. Transformarse realmente requiere todo un proceso, que no solo es cambiar algo, no solo es hacer algo diferente, no solo consiste en que ya no haga lo mismo que he hecho siempre o toda la vida, sino que realmente transformemos aquella versión de nosotros. Y ojo, tampoco se trata de que toda la vida nos estemos cambiando.
Oye, ¿sabes qué? El día de hoy voy a probar vestirme de vaquero, no funcionó. Ahora voy a probar vestirme de astronauta, tampoco funcionó. Ahora voy a probar vestirme de doctor, no, tampoco funcionó. Y entonces te cansas, te aburres, te fastidias y generamos muchos conflictos. Así que aquí lo ideal es que realmente este cambio tenga un significado. Solo así se transforma precisamente en aquello que buscamos. No solo cambia, sino que se transforma desde el fondo para poder sostener aquello que viene. Si ya han escuchado nuestras diferentes talks y podcasts, hablamos mucho de esto. Cuando hacemos algo diferente y buscamos un cambio, no solo se trata de ponernos en acción y hacerlo, sino poder sostenerlo a través del tiempo y a través de las circunstancias. Eso es realmente transformación. Este pequeño cambio no solo significa que si hoy soy un círculo, ahora voy a ser un triángulo, ¿no? Significa todo el proceso por el que tuve que pasar para llegar a este punto. Todo aquello que realmente tuve que hacer o aprender o cambiar en mi modo de vivir, incluso ciertas actividades, hábitos, etc. Ahí es donde realmente radica todo esto. Y muchas veces buscamos acelerar las cosas, pero creo que más temprano que tarde descubrimos que no se puede. Porque todo esto es un proceso. Lleva su tiempo. ¿Cambiarme? Sí, implica un tiempo. Implica que a lo mejor tome un curso, aprenda cosas nuevas, pero con eso no basta. Debo aprender a integrarlas, a saber cómo se aplica realmente, a tener esta experiencia necesaria y obviamente dedicarle su tiempo. Al igual que la mariposa, como ya lo vimos, requiere ciertos días o ciertos momentos muy específicos. No podemos sacarla antes de tiempo de su capullo, porque arruinaríamos todo el proceso. Y así son las cosas en la vida y en la organización. Y a partir de aquí sí vamos a empezar a analizar y a separar un poquito esos dos aspectos. ¿Por qué? En la parte personal, ¿cómo funciona este proceso? Obviamente no estamos conformes o salimos de la zona de confort en la que estamos y empezamos a llenarnos de conocimiento, de cursos, de habilidades, de transformaciones, incluso apariencias, modos, hábitos, etc. Pero cuando tratamos de implementarlos a la vida, aquí es donde viene la situación real. Sostenerlos. Porque a lo mejor el primer día, claro que es muy fácil mantenerse en esa actitud. Después, ya no tanto. ¿Cómo mantenernos en todo esto? Desde la parte personal, pues bueno, con motivación, con pasión, un poquito de innovación, sí. Pero a fin de cuentas, lleva su tiempo. Y también se vale que tengamos días que realmente no rendimos. Eso también es válido y hay que considerarlo. Ahora, si eso sucede en el ámbito personal, imagina una empresa de 10, 20, 50 o 100 personas diferentes que atraviesan este mismo proceso. La organización debe de considerar que todo proceso de cambio y transformación requiere su tiempo. El cambio tal vez podamos hacerlo de manera más rápida y efectiva. Implementamos políticas, establecemos registros, auditamos frecuentemente y esperamos lo mejor. Pero la transformación requiere cultura, paciencia, trabajo con los colaboradores e integración de ellos mismos a las actividades. Y esto es un punto donde muchas empresas se desesperan porque quieren resultados inmediatos. Y esto no va a suceder. Recuerda que es un proceso. Y en el momento que buscas saltarte a algún punto del proceso, todo se rompe y todo se cae. Así que considera esto. Dale su tiempo adecuado a cada cosa. No porque alguien tomó un curso significa que al día siguiente todo va a ser diferente. Va cambiando poco a poco. Así que considéralo en el siguiente proyecto que busques implementar o en alguna actividad que estés realizando. Ahora, con todo esto que ya vimos, hablamos del proceso. Pero, ¿y qué más sucede? Pues al mismo tiempo estamos viviendo otra cosa. Un desaprendizaje. ¿Por qué? Porque aparte de cambiar a veces la cultura, de cambiar mis hábitos y de cambiar todo aquello que yo soy, para realmente transformarme, me está implicando ahora también desaprender cosas. Si estoy acostumbrado a no ordenar mi área o mi espacio de trabajo, tanto como persona como en la organización, este cambio y este proceso
tiene que implicar que desaprenda este hecho para aprender el orden, una clasificación, quizás un tema de limpieza, etc. Y a partir de ahí, debo dejar atrás mis hábitos. ¿Pero cómo se va a hacer? Programándome de manera lingüística. Y de este punto hablamos sobre la constancia y la repetición. ¿Cómo? Cada día tengo que ser una rutina diferente. Si acostumbro llegar y simplemente ponerme a trabajar, ahora mi rutina tiene que consistir en llegar, ordenar, alinear y entonces comenzar a trabajar. Ahora, ¿qué sucede cuando hablamos del ámbito personal? Creo que no hay tanto conflicto. Yo tomo mis tiempos, yo me manejo y obviamente pues poco a poco voy a ir cambiando hasta que yo lo crea pertinente o que me adecue a esa nueva forma de vida. Pero volvemos al mismo punto. En muchas ocasiones, en las empresas no se tiene esta paciencia. Buscan que todos los proyectos salgan lo más rápido que se pueda, que la gente se acostumbre a la nueva cultura, que implemente las nuevas políticas de manera inmediata. Pero aquí debemos de entender que eso no va a suceder. Y en el caso de la organización, incluso debemos llegar a un punto de comunicación, donde realmente difundamos y que la gente pueda comprender aquello que queremos lograr. Ya hemos hablado también de este tema de comunicación y el tema del parafraseo y la retroalimentación ayuda bastante. Ahora, no cargues con todo. En tu organización, tú puedes trabajar solo con tu equipo y desde ahí ya te toca menos. Pero si tú quieres abarcarlo todo por completo, va a haber partes que van a quedar sin atender y eso va a generar conflictos. Parte de desaprender también significa dejar cosas, abandonar y soltar. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a acumular. Déjalo guardo por si sirve. Déjalo mantengo porque se puede ocupar. Y en muchas ocasiones, parte de las 5 S nos piden también el clasificar aquello que realmente ya no nos sirve. Así que de manera personal y en tu empresa puedes aplicar esto. Usa 5 S y a partir de ahí, créeme que este desaprendizaje será más sencillo. Pero hay que reforzarlo de manera adecuada, no llegues e impongas, tampoco te obligues de manera forzada a hacer cosas. Hazlo de manera que puedas negociar y siendo consciente de que poco a poco vas a ver mejores resultados. No trates de cambiarlo todo, cambia una cosa. Así como cuando te pones de meta leer un libro completo y a lo mejor lees una página al día, aquí sucede lo mismo. Si evalúas 20 puntos, 50 puntos en tu revisión de tu vida para desaprender, empieza por uno. Y cuando hayas acabado con ese, vas al siguiente. De esta manera será más sencillo. ¿Y por qué es importante todo esto? Pues bueno, porque una vez que ya llegas a desaprender, ahora sigue el comportamiento. Y parte del comportamiento no significa que me cree un papel de algo que no soy, que quiere interpretar o ponerme máscaras para fingir que soy otra persona. No. Y aquí tampoco se trata de que yo me imagine con la vida que deseo y tan se acabó. Como ya lo dijimos, no solo consta de vestirse de superhéroe, realmente hay que ser uno si es que quiero transformarme de verdad. ¿Por qué? Muchas personas creen que, ahora sí que consumiendo muchos cursos, libros y obviamente escuchando podcasts, viendo aquí, leyendo allá, van a cambiar y transformar su vida. Escuchando a gente que se dedica a los negocios, escuchando a aquellos grandes gurús que nos hablan de mercadotecnia, administración, personal, etc. Tomando cada curso que ven y encuentran por ahí y aprendiendo lo que ellos consideran. No basta con eso. Puedes darle a una persona que jamás ha tocado una computadora en su vida esa herramienta y puede que no la aproveche como debe. Pero enséñalo, dale todo lo que necesita y alguien que realmente tenga incluso lo básico va a sacarle un mejor provecho que alguien que tenga un mejor equipo. Porque entonces no se trata solo de querer fingir ser alguien o algo. Se trata de que realmente vivamos el papel. No puedo decir yo soy más responsable y dejo mis actividades tiradas. No puedo decir yo que soy una empresa comprometida con la innovación, pero al primer cambio desisto y mejor regresamos a lo que me funciona. Eso es totalmente ilógico. Y creo que aquí la palabra que debemos encontrar es la congruencia. ¿Por qué? Porque debo ser realmente congruente con aquello que buscamos. Como organizaciones establecemos objetivos y esos objetivos deben de ser fieles a aquello que logramos día a día.
no deben de ser ilógicos. Si yo me propongo vender 3 veces más de lo que vendo habitualmente, pues si existe la capacidad o la situación, claro que se puede lograr. Pero si incluso estamos en una temporada baja, puede que suene ilógico y no lo vamos a cumplir. El comportamiento nos dirige a eso. Aquí volvemos al mismo punto. No solo se trata de cambiar, sino de transformarse. ¿Qué sucede con todo aquello que estoy adquiriendo? Si yo digo que seré más responsable, asumo las consecuencias de todo aquello que estoy haciendo o diciendo. Si digo que seré más puntual, procuro estar adelantándome a los tiempos. Oye, es que si me salgo faltando 10 para mi hora de entrada no llego, pues creo que empecemos ahora con 15. Oye, es que con 15 tampoco funciona. Ok, entonces vamos con 20. Oye, ¿sabes que con 20 sí alcanzo a llegar bien a mi trabajo? Perfecto, ya encontraste tu punto. Y claro que te puedes equivocar, porque ya lo dijimos con una anterioridad, es un proceso y debemos de ser conscientes de esto. Ahora, desde la parte de la organización, ¿qué sucede cuando queremos líderes más comprometidos? Pero jamás apoyamos sus decisiones, jamás los respaldamos, incluso damos indicaciones que van en contra de lo que cada uno de mis líderes está diciendo. Eso no va a apoyar ni va a aportar. Lo que realmente le suma y le da valor es que si establecemos algo, lo podamos respaldar. Que si yo digo que me voy a comprometer con una certificación, no solo se trata de obtenerla, significa que la voy a obtener y la voy a mantener durante el tiempo que ya hemos establecido. Si la intención es dejarla de forma permanente para demostrar que somos diferentes a la competencia y que podemos mantener estándares altos de calidad, debemos de hacerlo. No solo establecer un proceso que se siga durante un tiempo, conseguimos la certificación y entonces de vez en cuando volvemos a revisarlo si es que es necesario. Y si no, pues no pasa nada, que ahí se quede y ahí muere. Entonces, no solo se trata, como ya dijimos, de creer que somos algo, sino que realmente podamos llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque si no, todo queda ahí. No llegamos a ningún punto y en muchas ocasiones lo que va a suceder es que vamos a regresar al punto al que partimos. Y entonces, ¿cómo se hace todo esto? ¿O cómo conseguimos que realmente se pueda conseguir aquello que buscamos? Mediante la integración. Porque ya lo dijimos, no solo se trata de que yo diga que tomé un curso, que leí un libro, que escuché un podcast y que eso transformó mi vida por completo. Eso suele suceder muy frecuentemente. Hemos establecido que casi el 90% de las personas que llegan a un curso donde hablan sobre un tema que rompe paradigmas, las primeras 48 horas tienen un modo especial de trabajo. Después, poco a poco se va mermando eso. Cuando una persona sale de un curso, sale motivada, sale inspirada y dice, ahora sí vamos a hacerla. Pero poco a poco se enfrenta a la realidad del mundo. Y a la semana todo ese entusiasmo y todo eso que muchas veces aprendió no sirvió de nada. Y no es porque el curso sea malo, no es porque la información sea mala o negativa, o porque no logró aquello que quería, simplemente es parte de esta naturaleza. Lleva un tiempo de acoplación. Y en muchas ocasiones en los cursos nos platican esta situación ideal, lo que debe suceder. Pero en muy pocas ocasiones nos hablan de qué hacer cuando no sale como queremos y cómo vamos a afrontar todo eso. ¿Por qué? Porque es sencillo y ojo, no estamos diciendo ni echando tierra a nadie, pero es parte de los cursos, hablarte del ideal, de aquello que debe suceder realmente. Pero aquí en México tenemos una pequeña situación en la cual no siempre va de la mano con la congruencia. Por eso es importante que podamos mantenernos en este camino, sostenerlo de manera adecuada, a pesar de las situaciones que podamos encontrarlo, pero solo va a suceder a través de la integración. Y esa integración muchas veces no es sencilla ni bonita, sino que se trata de un proceso arduo en el cual nosotros poco a poco vamos viendo cómo es que sí encaja, cómo podemos hacerle. En el ideal, tengo un jefe, un dueño, un patrón, un gerente, un supervisor que apoya todo lo que digo, que realmente está convencido de aquello que aprendí y que la transformación se va a dar de manera adecuada. Pero no siempre es así. Y en muchas ocasiones vamos a remar contracorriente, pero eso no significa que estemos mal, significa que estamos aprendiendo cómo a sobrellevar una situación. Que también lo ideal es que si esto no está avanzando realmente, mejor desistamos y lo dejemos. Y ojo, no estoy diciendo
de que abandones aquello que te gusta o que no te intereses por tu trabajo. Pero simplemente, si no es el lugar donde va a prosperar un proyecto, jamás lo va a hacer. Por mucho que tú luches, lo único que conseguirás será desgaste. Entonces, es preferible que busquemos la manera de integrarlo de manera correcta. Oye, es que fíjate que mi supervisor no me hace caso, no entiende lo que quiero lograr o no está apoyándome compartiendo. A lo mejor intentar abordarlo con nuestros compañeros de equipo y tal vez desde ahí podamos conseguir algo. Tal vez el gerente se dé cuenta y diga, ¿sabes qué? Si hace falta, vamos a llevar este proyecto. Y si es así, pues excelente y adelante. Y si no, puedes dejarlo y desistirlo. Recuerda que un fracaso, una derrota o un error no significa que no eres capaz. Simplemente significa que en muchas ocasiones el terreno no estaba preparado para recibir todo aquello que quieres. Y aquí sí, estamos hablando directamente de la organización. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, al estar compuesto de muchas personas y de muchas personalidades, no todos van a ser congruentes con aquello que dicen que profesan. Y también puede haber desacuerdos, conversaciones en las cuales, pues obviamente tengamos puntos muy diferentes de vista. Pero lo importante es que busquemos y recordemos ese objetivo común. Que veas y apoyes realmente este punto o el ambiente innovador. Que escuches, al menos consideres a tus empleados que están proponiendo cosas diferentes. Y más si es que han tomado cursos. Hay gente muy valiosa en muchas empresas en México que están siendo desperdiciadas. Y yo, como profesional que se dedica a ese tema del LEO, me gustaría que eso no sucediera. Pero sabemos que la realidad es otra. Si tienes dudas o no sabes cómo llevarlo, comunícate con nosotros y te apoyamos con todo gusto. Pero sabemos que no siempre es para todos este tema. Pero si lo es y estás interesado, podemos apoyarte y ayudarte. Y en caso de que no, pues bueno, la situación de alguna manera es sencilla. Tarde o temprano, todo va a quebrar. Porque si no integras, no estructuras, y si no estructuras, no tienes dirección, y al momento de crecer en la dirección, no llegas a ningún lado. Eso es un hecho irrefutable que le ha sucedido a muchas empresas y organizaciones en todo el mundo. Así que considera integrar las cosas de manera adecuada con todo lo que ya hemos dicho. Lleva su tiempo, lleva un comportamiento, un desaprendizaje, una culturización, y todo es parte de lo mismo. Si no lo integras de manera adecuada, tarde o temprano se va a desmoronar. ¿Y esto por qué sería relevante o qué es lo que va a suceder? Pues porque realmente aquí estamos hablando de un tema que creo que te puede interesar, tanto como persona como organización. Y parte de este tema o de este punto fundamental precisamente es qué sucede después. O sea, ¿cuál es el impacto de aquello que estamos haciendo? Porque toda cosa que hacemos genera una consecuencia. Por ahí existe también un tratado de las leyes donde a cada acción corresponde una reacción. Y es precisamente lo que sucede. O si lo vemos desde un punto un poco más nostálgico, ¿han visto la película Klaus? Nos habla de una pequeña frase, que cada acto de bondad inspira a otro. Y eso es lo que buscamos aquí, que todo aquello que estamos haciendo tenga un impacto positivo. Cada transformación debe llevar consigo un impacto que afecte no solo a mi vida, sino a mi ambiente, a mi organización, a mi familia, a mis amigos, a mi pareja, etc. Y entonces ahí sí realmente estamos hablando de que la transformación tiene un propósito. Y ese propósito debe ser siempre social, porque no basta con que yo mejore. En una organización, si solo yo estoy subiendo, si solo yo me estoy adecuando, solo yo me transformo, no voy a estar en un lugar adecuado y tampoco de alguna manera sería profesional. El tema también es que la gente no abuse de eso, pero debemos de crecer a la par. ¿De qué me sirve a mí adelantarme en frente de mis compañeros a las situaciones si ellos no pueden estar a la par de lo que yo estoy haciendo? Como empresa, eso también es importante. ¿Qué sucede cuando en una organización hay favoritismos y hay gente que gana más o se desarrolla más o tiene más oportunidades que otras? Y no precisamente porque estén haciendo un buen trabajo. Porque si así fuese, no hay ningún problema ni ningún inconveniente. Quien más se esfuerza y quien más se transforma, realmente está haciendo eso porque él le ve este beneficio. Pero a su vez, y eso sí lo confirmo, si buscan esto de manera adecuada, tarde o temprano tendrá un impacto en sus compañeros.
Porque verán que el trabajo duro y aquello que realmente es un esfuerzo se recompensa tarde o temprano. Pero si simplemente estás recompensando a aquellos que de alguna manera están de lambiscones o solo dando la aprobación al jefe o al dueño o a quien sea, creo que no llegaremos a ningún lado. La empresa, por el contrario, va a desgastar a su personal que realmente tiene talento, lo va a desaprovechar y creo que tarde o temprano, como ya dijimos, se va a desmoronar. Y esa es la importancia de todo este impacto. Claro que sí, es bueno que la transformación afecte a mi persona, sí, pero también debe afectar mi vida, mi trabajo, mis equipos, mis relaciones, todas y cada una de ellas. Porque este beneficio siempre debe ser ganar, ganar. Solo de esta manera podemos llegar a una transformación completa. Y dado todo esto, pues bueno, creo que aquí llegamos al ciclo donde todo se termina. El punto donde ya no hay más que hacer. ¿O sí? Porque esto es un ciclo. Y como dice la canción, es un ciclo sin fin. Porque una vez que me transformé, viene otro proceso en el cual vuelvo a transformarme. Ojo, no significa que siempre vas a estar en un problema, en un conflicto, en una transformación. También hay momentos de paz. Pero una vez que llegaste a este clímax, a este punto donde ya todo se acabó, donde ya realmente llegaste a este impacto, tienes un tiempo de calma, donde de alguna manera disfrutas de todos los beneficios de lo que has hecho para llegar hasta ahí. Pero que tarde o temprano vamos a volver a tener que enfrentar. Y ya lo hemos visto en el tema del talento. Cada que mejoras una habilidad, claro que te beneficia, te apoya a ti y apoya a otros. Pero luego deja de ser insuficiente, porque la vida te pone más retos. Y no porque la vida tenga que ser complicada, o porque es una novela o un cómic. Simplemente porque así se va desarrollando. Cada vez que crecemos, cada vez que maduramos, cada vez que avanzamos en esta vida, poco a poco, los retos siguen siendo mayores, pero también tus habilidades y tus capacidades. Y esa transformación te permite muchas veces soportarlos, porque no necesariamente aprendes algo técnico. A veces aprendes temas emocionales, resiliencia, inteligencia emocional, manejo de conflictos, comunicación, y eso también aporta a lo que es tu vida y la vida de los demás. Y después, si lo haces de manera adecuada, esa transformación se convierte en una forma de vida, donde tú decides que sigues aprendiendo permanentemente, pero al mismo tiempo te adaptas, y al mismo tiempo vas integrando, y al mismo tiempo le das un proceso adecuado a todo, y al mismo tiempo sabes que el impacto tiene una razón de ser, y que es mejor que sea un impacto positivo a que sea un impacto negativo. Con esto llegamos al final de este pequeño video. Y para concluir con el tema de todo esto que es la transformación, me gustaría hacer un pequeño cierre, que al mismo tiempo puede servir de consejo. Algo que hemos visto a lo largo de todo este pequeño recorrido es que va a haber muchas etapas. Hay muchas dudas que de repente pueden surgir y lo sabemos, tanto como persona como organización. Pero hay que dejar algo en claro. Todo esto es potencial en crecimiento. No significa que la vida no nos quiera, sino que nos está dando una oportunidad de aprovechar algo nuevo que está llegando. Algo que a lo mejor no alcanzamos a dimensionar realmente, pero que si realmente tomamos la decisión, nos transformaremos y llegaremos incluso más allá de donde creíamos que éramos capaces. Hay que aprender de manera constante, sí, pero también hay que desaprender algunas cosas. Y hay que saber que todo lleva su tiempo, adecuarnos e integrarnos. Mantener la claridad sobre aquello que realmente queremos. Poner una dirección específica y exacta de todo aquello que buscamos. En las empresas suele ser más común, con las personas tal vez no tanto. Pero ¿y por qué no te fijas una meta? Ese deporte en el que quieres incursionar, ese lugar al que quieres llegar, ese puesto que tanto has deseado, incluso tu emprendimiento. Todos son válidos, cada uno de ellos, pero ponles un objetivo, ponles un plazo, un tiempo, y entonces desde ahí comienzas a caminar y avanzar. Porque cuando todas estas piezas se integran, el resultado no solamente es un mejor desempeño, sino que es una persona que entiende
que crecer no consiste en llegar en un destino, sino construir todos los días una mejor versión de sí misma. Y lo mismo sucede con las organizaciones. Así que los invitamos a que realmente desarrollen ese tema de la transformación y no solo del cambio, no solo del avance, una transformación con significado, de aquello que realmente podamos presumir. ¿Pero de qué manera? No presuntuosa, sino con un impacto positivo en nuestra sociedad. Sin más, nos vemos el próximo viernes en un nuevo podcast. Yo me despido y recuerda, estás en esta tierra, tu lugar de ideas, retos y experiencias. Así que déjanos tu like y comparte este video para que llegue a más personas y nos vemos en un próximo video.